que se puede mejorar. Y parece que sí, ya está grabando. Esperemos que no haya ningún problema. Ok. Entonces, antes de venir a esa parte, les quería comentar algo de lo que en realidad se hace en, en un proyecto real, ¿no? Cuando ya se tiene una edificación, una definición de cargas. Y por ahí escuché una cosa interesante que le hicieron en la última clase al ingeniero, que es cómo influye el diseñar, o bueno, qué es lo que se considera cuando no se diseñan vigas de un nivel, de dos niveles, que estén ubicadas en el segundo nivel, en el tercer nivel, en el cuarto, en el quinto. Si es que las cargas superiores influyen en la respuesta, ¿no? Y eso tendría dos respuestas, ¿no? Si es que estamos considerando únicamente las cargas de gravedad, es decir, si estamos considerando las cargas de gravedad únicamente, entonces posiblemente la influencia de los pisos superiores con respecto a los niveles inferiores va a ser bastante menor, ¿sí? Y estaríamos en un caso como si diseñáramos una losa aligerada, ¿no? Y la losa aligerada, ustedes van a darse cuenta más adelante que, que no lo diseñan bajo combinaciones de sismo, y eso es porque las losas básicamente soportan las cargas de gravedad, ¿cierto? Entonces, eh, para, para las cargas de gravedad, en caso de vigas, entonces llegaríamos más o menos a la misma conclusión. El efecto de los pisos superiores no alteraría mucho los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores de los pisos inferiores, ¿cierto? Eso para las cargas de gravedad. Pero cuando tenemos ya la fuerza sísmica, que es en realidad de... a ver, pasó... A ver, un momento, no sé qué pasó. Pero cuando ya tenemos niveles de dos o tres pisos, y entonces ahí las fuerzas sísmicas sí influyen en el comportamiento total, ¿no? Y eso obviamente va a alterar las fuerzas internas que podríamos tener en un nivel y otro. Entonces, ahí sí no bastaría solamente con considerar las cargas muertas, las cargas vivas en ese nivel de entrepiso, ¿no? Eh, ok. Entonces, ese es algo que quería comentar o añadir a lo que había dicho el ingeniero. Eh, eh, para este caso estamos haciendo algo bastante simple, solamente considerar la carga muerta, la carga viva, pero no siempre va a ser así. Tenemos que considerar un porcentaje de la carga, de la carga por sismo, que también está indicada en la norma. Y esa carga obviamente va a ser de que la fuerza cortante varíe ligeramente entre un piso y otro. Y bueno, por lo general, o lo más práctico es tomar las fuerzas máximas, las fuerzas cortantes máximas, o aquella viga que tiene mayores cargas, y diseñar esa y poder replicarlas como viga de piso típico, ¿no? Entonces, y hacer ese detalle típico también en los niveles que nosotros convengamos. Y bueno, es parte de eso. Eh, lo otro que también quería agregar antes de entrar de lleno es a esta norma. Seguro, bueno, no había unos cambios en cuanto a la definición de la máxima cortante, eh, de lo que puede soportar el acero, el concreto. A ver, un momento. Ok. Y bueno, al final del curso vamos a entrar un poco a esa parte, ¿sí? Porque no sé si es que el ingeniero llegue a este capítulo de disposiciones especiales para el diseño sísmico, pero creo conveniente explicar una parte de eso porque tiene que ver con la separación de los estribos, las cuales no necesariamente están orientadas o mejor dicho, no están
definidas para cumplir una carga, una demanda, sino ver el tema del confinamiento, ¿sí? Que es otro enfoque o el otro de los usos que se le da, o el otro de las importancias que tienen los estribos en los elementos estructurales, ¿no? Es decir, dar confinamiento a los elementos santos, columnas, vigas. Entonces, ese capítulo está orientado a esa parte, ¿no? Dotar de confinamiento, de utilidad a los elementos a través de una separación mínima eh, y en una longitud mínima también, para hacer de que nuestros elementos estén sísmicamente diseñados, ¿no? Y puedan soportar las cargas que puedan venir dado el sismo. Eh, entonces, es un capítulo muy interesante y vamos a llegar más adelante a ver el ejemplo. Y bueno, algunas consideraciones en qué sistemas estructurales usar tal cosa u otra cosa, ¿no? Entonces hay una diferencia. Entonces, eh, primero voy a explicar acá un resumen de lo que consiste ese diseño por corte, y luego pasar al ejemplo similar al del ingeniero, pero cambiando algunas cosas, por ahí las cargas, las dimensiones de las vigas, eh, y, y porque verán de que el tipo de problema no cambia, simplemente el- varía únicamente las propiedades geométricas y también las demandas, ¿no? A las que está sometida la viga, pero además el procedimiento es el mismo, así que así sea de un tramo a dos tramos, si tenemos dos tramos, agarramos el más cargado y empezamos por el extremo que tenga mayor fuerza cortante, ¿no? Entonces, no hay mayor descubrimiento en eso. Por eso es que con uno, con tal que quede claro, yo creo que va a ser bastante útil para ustedes. Entonces, vamos a hacer aquí un resumen de lo que se hace para el diseño por fuerza cortante. Igual, si tienen alguna duda, no duden en hacerla, por favor. La idea es que quede todo claro. Me parece que la siguiente semana hay práctica, entonces eh, hay que, hay que dejar todo claro. Antes de empezar, eh, para ustedes, ¿cuáles son las funciones que tienen en este caso, los estribos? Bueno, ya les comenté una, ¿no? Pero hay otra también del porqué del uso de estribos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien quisiera participar? ¿Por qué, qué funciones cumple un estribo? Básicamente cumple tres, ¿sí? ¿Alguien más puede comentar o de repente Es eh, como un arrastre vertical, o bueno, es como arrastrar, o sea, para que un ya, sismo, si existe un sismo, se mantenga, no se haga muy curvo, bueno, o sea, no exista un mayor momento. Eso es lo que pienso. ya, o ese es uno, ya está bien, hay una palabra técnica para eso, pero la idea es la que mencionas. ¿Alguna otra función? La otra Evita obviamente es evita el dígame, agrietamiento de la viga, ingeniero. Y disculpe, evita el agrietamiento de la viga también, digo. ya, claro, sí. Pero eso también es cierto, pero está asociado a otra de sus funciones que es la más principal, ¿no? Ya, ya van dos. A ver, ¿alguien más se le ocurre alguna tercera? Eh, una tercera función que cumplen los estribos. ¿Nadie? Ok. Entonces, básicamente cumple las funciones de los estribos son tres. O la importancia, ¿no? Importancia de los estribos son tres, ¿no? El primero es facilitar el armado de las vigas. Es decir, nosotros cuando tenemos una sección rectangular, obviamente ya sea de viga, sobre todo de viga, eh, a manera de guía nosotros necesitamos
algún elemento para poder fijar estas varillas de refuerzo o fricción, ¿cierto? Entonces, por lo general necesitamos en la parte central de una viga acero en la parte inferior, ¿no? Entonces, habría la manera de poder armar esta canastilla y, y ese armado se logra gracias también a estos estribos, ¿no? Por la forma que podemos tener con ella y porque puede sujetar las varillas comprometidas a todo lo largo de la viga, ¿no? Y por ahí agregando algunos bastones en los extremos en caso se requiera. Entonces, ese es el primero, el más básico, ¿no? De repente el más obvio también. El otro es obviamente eh, dotar resistencia por corte, que es lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, en esto, eh, lo que encontramos es simplemente el Bn, que vendría a ser el Phi por el B de concreto, más lo resistente por acero. Y lo otro, que es lo que mencionó su compañero al inicio, pero en otras palabras, que vendría a ser el confinamiento, ¿no? Es decir, dotar de confinamiento al elemento estructural, ¿sí? Y esa parte es bastante, bueno, es bueno marcarla porque de esto trata el capítulo 21 de la norma, de la E060. ¿Sí? No trata mucho de la resistencia por corte, es decir, no se calcula la demanda ni nada, sino que eh, ese capítulo 21 trata de darte unas separaciones de manera que se pueda cumplir con un nivel de confinamiento que haga de que los elementos no fallen, ¿no? Justo en esas zonas de la conexión viga-columna. Entonces, esas son las tres importancias del uso de los estribos. Eh, a ver, y para hablar del tercero, porque el primero ya lo hablamos bastante rápido, la segunda lo hemos visto a lo largo de las últimas dos clases, pero el tema del confinamiento vamos a hacer, antes de entrar de lleno al problema, un ejemplo de la importancia de los estribos, que era algo que estaba mencionando también su compañero. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una columna, lo saltamos de elemento, sí, es decir, no estamos trabajando ahorita con una columna, sino con una viga directa con una columna. Una columna, ¿por qué pongo ejemplo de una columna? Porque las fuerzas axiales en un elemento vertical son más considerables que un elemento horizontal, como es el caso de las vigas, ¿no? Entonces, aquí el tema de confinamiento se ve o toma más importancia por lo siguiente. Porque las barras de acero, cuando estén sometidas a compresión, van a estar sujetas a un posible pandeo, ¿sí? Recuerden que el pandeo es esta deformación fuera de su plano debido a cargas axiales, ¿no? Es decir, aplicamos una carga, una compresión, y dada la naturaleza del elemento y a sus propiedades geométricas, esta tiende a deformarse fuera de su plano, y va a depender mucho de qué tipo de reducción tenemos en los extremos. Entonces hay un nivel de K igual a 1, K igual a 0,8, dependiendo del tipo de conexión que tengamos, pero el pandeo es básicamente eso, ¿no? La deformación fuera del plano de un elemento vertical sometido a fuerzas de compresión. Entonces, ahí es donde se determina un P crítico y lo que han visto, me parece que en acero, o si no es, bueno, en acero ir en análisis o por ahí resistencia a materiales quizás. Entonces, partiendo de esto, nosotros lo que podríamos ver en la altura de la columna, ¿sí? Entonces, si nosotros imaginamos quitar el concreto de esta sección, es muy probable de que nuestras varillas de acero sufran este efecto, ¿no? Este pandeo de su barra longitudinal o de su barra vertical, de su barra principal, ¿sí? Entonces, es por eso que se colocan esos estribos a esa dirección, ¿no? Es decir, estoy colocando así de manera exagerada, es decir, colocar esos estribos
de manera que este pandeo se reduzca lo más que se pueda, ¿sí? Es decir, ese pandeo de la varilla principal se reduzca al mínimo, ¿no? Es decir, evitar de que el elemento vertical falle por este modo. Entonces, si nosotros acá hacemos por eso es que dotamos de estribos para evitar ese pandeo de las varillas principales. Otro detalle más, aquí la separación de los estribos es menor que en ese otro tramo, ¿no? Es decir, tenemos acá un S1, entonces quiere decir que la separación, o por definición, que vamos a ver en esta norma de 0,60, la separación en esos nudos tiene que ser menor al S1, es decir, nosotros necesitamos confinar más estas zonas que llegan a la unión viga-columna para poder dotar de utilidad a esta región, ¿sí? Entonces, pero si nosotros hacemos un corte, una vista en planta de este detalle, obviamente vamos a ver lo siguiente. Tenemos las varillas verticales a lo largo del elemento, ¿sí? Entonces, vamos a tener los siguientes, el estribo, ¿no? El estribo armado que, como ya vieron arriba, cumple más de una función. La primera es el armado, la segunda es la resistencia a corte, y la otra es dotar de confinamiento y darle utilidad al elemento. Entonces, cuando ese elemento es sometido a cargas axiales, como vemos aquí, entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, eh, ¿sí? Vamos a tener, podemos verlo de dos maneras. Nosotros vamos a tener un área interna, ¿sí? Un área interna que vendría a ser nuestra área confinada, ¿sí? Que es definida por esta forma. Es decir, lo siguiente. Entonces tenemos un área confinada que vendría a ser la siguiente. Es decir, eh, este, y esta varilla evitan de que salgan, es decir, escapen. Estamos bueno, la palabra correcta sería estamos arrastrando, como dijo su compañero, ¿no? Estamos arrastrando esa barra en este nivel para que la varilla no se mueva, no se escape para ninguna de las direcciones. Es por eso que en este punto estamos teniendo, o bueno, son las esquinas del área encerrada, ¿sí? Sin embargo, a lo largo de estos estribos, podría darse el caso, ¿no? Dado las fuerzas de compresión que aparecen en ese plano, eh, los estribos van a hacer algo así, ¿sí? Van a deformarse fuera de su plano, dado las compresiones que van a existir en ese elemento a ese nivel, ¿sí? Entonces, el hecho de que se puedan mover libremente los estribos para afuera, va a hacer de que haya un área vacía en la cual no tengamos un, un concreto confinado que nos pueda resistir más. Entonces, por eso es que tenemos esta área encerrada, que es básicamente la conexión entre las varillas y varillas que tenemos aquí, y obteniendo esta región que es el área de concreto confinado, ¿sí? Entonces, ese es lo primero. Podríamos tener otro caso también, que es el de Ingeniero, cuando... disculpe, mil disculpas. ¿Lo podía repetir, por favor? Lo que pasa es que mi internet falló y no le pude escuchar. Mil disculpas. Ok, ok. A ver un momento. De esto les voy a dar una idea así bastante general. Si la idea no es entrar a tanto detalle porque hay cosas detrás de esto, pero ahorita vamos a explicarlo nuevamente. Ok, listo. Entonces, como le mencionaba, igual si hay alguna duda, igual la hacen. Este es el corte de ese elemento vertical, que vendría a ser una columna, donde las varillas verticales son los puntos rojos, ¿sí? Y lo verde vendría a ser el estribo, ¿sí? El estribo que cierra, que arma la- eh, todas las variables, o bueno, que une todas las variables
verticales y hace que trabajen en conjunto. Entonces, como le mencionaba, cuando este elemento esté sometido a una carga axial, obviamente considerable, lo que se va a esperar es de que como no hay ninguna varilla en esta parte central, es decir, una varilla vertical que restringe el movimiento del estribo, entonces lo que vamos a tener es de que el estribo, de manera exagerada, va a poder hacer esta deformación fuera de su plano, dado las cargas axiales, a las cargas de compresión a las que va a estar sometida la columna. Entonces lo mismo en cada lado, ¿sí? Entonces, como no hay una restricción en este lado, eh, vamos a tener una zona donde el concreto no esté lo suficientemente confinado, porque hay este grado de libertad, ese desplazamiento que se va a presentar va a ser de que el concreto no se confine en esta zona, por lo mismo de que hay esa opción a deformación fuera de su plano, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuantificamos eso? Cuantificamos de esta manera, ¿no? Por lo general, eh, esto vendría a ser, dependiendo de la bibliografía, es entre 30 y 40 grados, es decir, eh, presentan una tangente y dibujan este arco de circunferencia con ese grado de inclinación. Lo mismo en el otro lado, aquí también, este grado es de 30 a 40 grados. ¿Eso a fin de qué? De determinar esta área, porque en estas secciones lo que vamos a tener son dos tipos de concreto, el concreto no confinado y el concreto confinado. Entonces, a nosotros, cuando ya hacemos el diseño por efectos o por cargas sísmicas, vemos un poquito más allá. Entonces, ahí tenemos que darle importancia a esta área encerrada, que vendría a ser el área confinada, que es por ahí el área que nos va a dotar de mayor resistencia a esa sección. Entonces, hay que un poco aumentar esta sección esta área encerrada, ¿no? Que vendría a ser la que está en hatch, que vendría a ser el concreto confinado. Entonces, ¿cómo es que mejoramos eso? Y aquí vemos por ejemplo, en el libro, vemos este tipo de cosas, ¿no? ¿En qué casos se usan esos ganchos, ¿no? ¿Y por qué los presentan? ¿Y por qué de repente en el curso hasta ahora no lo hemos visto? O cuando lleguen de repente las fuerzas cortantes en las columnas, de repente se les comente algo. Pero cuando se aborda bajo bueno, considerando los efectos sísmicos, entonces se da esto por una simple razón. Porque nosotros queremos aumentar esta área del concreto confinado, es decir, esa área encerrada. Entonces, lo que tenemos según el gráfico en la norma que acabo de mostrarles es de que aquí se tienen ganchos, ¿cierto? Ganchos que conectan esto con esto y otros ganchos que conectan esto con esto, ¿no? ¿Esa manera de qué? De que esa, eso, esa parte central de ese lado del estribo no se desplace fuera de su plano. Sí, es decir, ese desplazamiento está restringido, ese desplazamiento también está restringido, obviamente bajo fuerzas a compresión, también está restringido y también está restringido. Entonces, si nosotros estamos restringiendo estos desplazamientos fuera de su plano, entonces lo que estamos, o lo que directamente vamos a obtener es de que, y considerando ese ángulo de 30 40, vamos a tener estas nuevas áreas, ¿sí? Esta área, esta otra área, porque ahora estos puntos de conexión sigue la misma idea, es decir, no son puntos en donde no hay desplazamiento fuera de su plano. En esta esquina obviamente está restringida por este lado del estribo y por este otro, por eso es que no se mueve para ninguna dirección. Sin embargo, en este punto, el desplazamiento está restringido en ese sentido, es decir, en el sentido horizontal, y restringe e impide que el estribo se pueda mover. Y aquí tenemos lo siguiente, y así sucesivamente. Entonces, así. Entonces, ahora lo que tenemos es un área de concreto confinado mayor, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Entonces, tenemos un área de concreto confinado eh,
1, área de concreto confinado 2, y acá tenemos un área de concreto confinado 2, ¿cierto? Entonces, eh, muy aparte de que ganamos una varilla más para la fuerza cortante, es decir, aquí el AV, ¿sí? El AV que vendría a ser 3 veces, ¿cierto? Porque aquí tenemos, a ver, aquí tenemos una varilla, aquí tenemos 2 varillas y 3 varillas que resisten o que nos van a aportar en esa dirección, igual que en la otra. Aquí tenemos una, aquí tenemos una del gancho y aquí tenemos otra tercera. Entonces, muy aparte de eso, que vamos a tener ahora 3 veces el área de una varilla de, no sé, de 3/8, por decir, que es con la que hemos estado trabajando hasta ahora, muy aparte de aumentar una varilla más, por el tema del gancho, lo que estamos haciendo es aumentar el área del concreto confinado, que es esto, ¿sí? Entonces, esa también es una de las importancias de por qué se dota de confinamiento, ¿no? Entonces, ese confinamiento estaría definido por estos ganchos adicionales también, ¿sí? Entonces, habrá momentos en los que la norma del capítulo 21 nos indiquen, para tu sección tienes que considerar estos ganchos adicionales por temas sísmicos. No por temas de resistencia, porque por resistencia puede que estés cumpliendo, pero por tema sísmico, el tema de confinamiento, entonces ahí hay que darle una nueva revisada y poder cumplir lo que nos dice la norma, ¿no? Por lo general, eh, y esto ya viene acompañado con lo que es la norma ASI actual, van a ver de que esta separación, muy independiente de lo que pueda resistir o no el elemento, te indica que como máximo debe ser, o- bueno, en la norma de nosotros está 8 veces, pero en la norma del ASI está 6 veces las varillas principales. Es decir, si nuestra varilla es independiente de lo que pueda, de las cargas que estén llegando o de lo que pueda resistir, eh, se recomienda empezar por esto. Entonces, si nosotros si tenemos estamos trabajando con varillas de, de 3/4, que vendría a ser más o menos 1,9, por decir, si multiplicamos por 6, entonces eso nos indica que la separación máxima que deberíamos usar en esa región de confinamiento, en donde vamos a tener un corte similar a esto, entonces deberíamos tener un espaciamiento máximo de 11 centímetros, por decir, o 10, ¿sí? Entonces, ese es un requisito aparte de lo que sería verificar por tu corte, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a de repente, este nuevo concepto de- o bueno, de la importancia también de los estribos para el confinamiento? ¿Todo claro? Sé que no Ingeniero, ¿sí? ¿eso que se deforma 30 a 40 grados es un supuesto o es así? Porque Sí, me sí, parece sí. un ángulo mayor. No, o sea, me parece un ángulo muy fuerte, por así decirlo. Una gran Ah, ya, no, deformada no, no, que se vería. no es que el 30 o 40 sea lo que se desplace los estribos, sino es eh, la línea imaginaria, la línea imaginaria que nosotros vamos a limitar la región del área confinada. Obviamente lo que se va a deformar el estribo es muchísimo menor, pero hay métodos, propuestas por ciertos autores en donde dice, bueno, sabemos de que la forma de estar encerrada va a ser la siguiente, pero habría que partir con algo, ¿no? Y a través de datos de ensayos experimentales han definido de que, incluso no, eso no es 30, este es 30 a 45 grados. Indican de que efectivamente este ángulo, es decir, la tangente a esta curva que vemos aquí, en ese punto es de más o menos de 30 a 45 grados. Y esta zona que vemos aquí, ¿sí? Que vendríamos a ver acá, es como que un concreto que está entre, por ahí algunos autores le llaman concreto semiconfinado, ¿sí? Porque no es que esté libremente, ¿no? No está libre, en realidad hace una diferencia entre 3 tipos de concreto, ¿sí? El primero, el de afuera, es un concreto netamente no confinado, porque está fuera de todo,
de toda interacción con el refuerzo, ¿sí? Lo aquí adentro vendría a ser el concreto confinado, es decir, el que está encerrado entre esas cuatro porciones de curva. Entonces, esa es, eh, ese valor del 30-45% es simplemente para definir esa área imaginaria interna que viene a ser el área del concreto confinado. No tiene que ver con la deformación que podría presentarse en el estribo. Es simplemente para definir un modelo, ¿no? Y poder cuantificar esa área. Entonces, al usar estos ganchos tenemos eh, esas tres regiones, ¿no? El rosado, el área de concreto confinado, el área amarilla, que según algunos autores es el área de concreto semiconfinado, porque está entre la parte interna y el borde de los estribos, y finalmente la parte externa, que es el concreto no confinado. ¿Sí? Entonces, el uso de estribos nos permite eh, delimitar esas tres regiones, en base a esa suposición de que parte, esta curva que limita el área de concreto confinado, parte con un ángulo de 30-45 grados. ¿Sí? No sé si respondí la duda. No es la deformación del estribo en sí, sino un criterio para poder delimitar esa área, ¿no? Algunos autores dicen 30 grados, otros 40, otros 45, pero la idea es la misma, ¿no? Eh, ¿Quedó claro ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, y lo mismo se aplica para cuando tenemos más anchas, ¿no? Recuerdan de que eh, el confinamiento ideal o el refuerzo por corte ideal eh, vendría a ser colocar como, por ejemplo, si estamos trabajando en una viga circular, una columna circular, el confinamiento óptimo ideal sería lo siguiente, ¿no? Es decir, a lo largo del estribo colocar un tubo, ¿sí? Considerando una separación casi cero, ¿sí? Es decir, nosotros tendríamos algo así, ¿sí? Tendríamos esa sección de la columna, y esa zona última que estoy dibujando vendría a ser a lo mejor lo dibujo de otro color. El refuerzo óptimo, es decir, lo ideal, lo que por ahí nosotros desearíamos, sería de que ese estribo usado, que vendría a ser un estribo circular, fuese un perfil tubular que va a todo lo largo de la altura, ¿sí? Es decir, eh, lo que tengamos acá adentro sea concreto y también lo que tengamos afuera sea concreto, pero nuestros estribos, por así decirlo, estén definidos por este perfil tubular, ¿no? Que va a todo largo, ¿no? Y usar ese perfil tubular, ¿qué significa? De que la separación es casi, o bueno, tiende a cero, ¿no? Eh, Porque tenemos un perfil tubular a todo lo largo, ¿sí? En donde la separación, no hay una separación entre estribos, entonces eh, es una condición óptima, ¿no? Pero obviamente no podemos hacer esto por el tema económico, y por ahí va también un poco a la respuesta a alguna de las preguntas que hacían. ¿Qué pasa por ahí si es que colocamos una menor separación, ¿no? Es decir, por tema de seguridad uno puede obtener 10 centímetros de separación inicial, pero por ahí, no sé, al constructor o a alguien se le ocurre colocar, no pongamos 10, pongamos 6. Eso no va a afectar en gran medida. Lo que va a hacer es de dotar mayor fuerza cortante, de resistencia por corte y de mayor ductilidad, pero a costo de un alto precio, ¿no? Porque obviamente a menor separación vamos a tener un comportamiento mucho mejor del elemento.
Y este caso representa eso, ¿no? Este perfil tubular que representaría nuestros estribos sería un caso ideal porque nos va a permitir confinar a todo lo largo. Eh, Tendríamos un área netamente o bueno, toda esta área sería completamente confinada, ¿sí? No habrían estos sesgos que tenemos aquí a los bordes por las variedades principales que se presentan. Entonces, eh, sería eso. Entonces, ahora veamos un poco al problema que, que les comentaba. Eh, Cuando tenemos el diagrama de fuerza cortante, que puede ser el de aquí, eh, recordarán de que lo primero que tenemos que calcular es las cortantes en los extremos, ¿no? Entonces tenemos un BU en la cara del elemento, ¿no? Segundo paso, y obviamente este es el centro de la luz. Este es el centro de la luz. Si es que estamos considerando como una carga simétrica y una carga distribuida simétrica también. Entonces, justamente vamos a tener cortante al centro de la luz de la vida. Entonces, primer paso, determinar esto en función del BW, que vendría a ser el 1.2 D más el 1.6 L. ¿Sí? Luego, el siguiente paso es determinar esta fuerza cortante, ¿sí? La fuerza cortante eh, a una distancia D, es decir, de la cara de apoyo a una distancia D, porque es con esta la que vamos a hacer el diseño de todos los estribos que vamos o bueno, con el que vamos a empezar a hacer el diseño de la separación de los estribos, ¿sí? Entonces, esto lo calculamos de manera directa. Luego lo otro tenemos un punto importante para el diseño de fuerza cortante es calcular esta cortante de este extremo, ¿sí? ¿Y esto a qué está referido? A este valor, ¿sí? Tenemos que determinar este valor de fuerza cortante, la mitad de lo que pueda resistir el concreto, ¿sí? ¿Para qué? Para para tener lo siguiente. De ese lado para este lado, no se requiere estribos, pero obviamente a veces por temas por temas constructivos se colocan con un espaciamiento mayor, entonces por lo general no vamos a ver secciones sin estribo, por lo menos se coloca el máximo en esos tramos. Entonces, de esa posición para la otra, tenemos la zona donde no se requieren estribos, y de esta zona para la izquierda vamos a tener separaciones, ¿no? Separación 1, separación 2 y la separación máxima, ¿sí? Entonces, a ese punto debemos llegar con una separación máxima que es la que vamos a determinar dependiendo en qué zona estemos, ¿no? De cuánto cortante está tomando el acero. Entonces, el siguiente paso, ese sería el 1, ¿no? Este sería el 2. El tercero sería determinar este punto. El cuarto sería determinar este C máximo, ¿sí? Y el quinto, el máximo es obviamente, para tener idea hasta dónde podemos llegar. Y el quinto paso es determinar esta separación inicial, ¿sí? Es decir, con esta fuerza última, eh, determinar cuál es mi separación inicial para poder cumplir eso. Entonces, eh, al menos para empezar, ese es nuestro, nuestro objetivo. Luego, ¿qué más? Eh, Luego tenemos que determinar una fuerza cortante intermedia, ¿sí? Entonces, eso, eso siempre y cuando nosotros trabajemos solamente con dos separaciones. Entonces, podemos definir aquí una fuerza cortante a esta altura, ¿sí? Donde cuya ordenada va a ser la fuerza nominal
la fuerza cortante nominal, considerando, mejor dicho, vamos a ponerlo así, de la fuerza cortante más la fuerza S, pero para un S máximo, ¿sí? Entonces, en ese tramo, vamos a hacer, ¿sí? En este tramo vamos a usar una separación 1, ¿sí? Y de ese tramo por aquí, vamos a usar una separación máxima. ¿Por qué? Porque estamos determinando cuál es mi aporte acorde con esta separación máxima, identificado este punto, y vamos a usar eso de aquí hasta donde lo requiera, porque de aquí para adelante la cortante va a estar en caída, la cortante actuante en caída, y nuestra cortante nominal, la resistente, va a estar en constante y vamos a cumplir a todo lo largo de ese tramo, ¿sí? Y el S1 igual, ¿no? Si lo diseñamos con este punto, vamos a tener una separación definida y vamos a tener una cortante que va a ir más o menos en ese sentido, ¿no? Es decir, vamos a tener una cortante que va a ir constante a todo lo largo, es decir, estamos superando eh, l- eh, la capacidad supera la demanda, ¿cierto? En todo ese tramo, llegamos a este punto, como que hay un cambio, si queremos llamarle brusco, de separación, entonces, de ese punto pasamos a ese siguiente, ¿sí? Y es lo que le mostraba en el Excel. Entonces tenemos una fuerza, una fuerza nominal 1, ¿sí? Eh, para ese 1, mejor dicho, y una fuerza nominal considerando ese máximo, ¿sí? Entonces, hasta ahí claro, lo que se quiere determinar o ver. Estoy haciendo como un pequeño resumen de lo que ya le explicó en clase el ingeniero. Entonces, es eso. Tenemos lo rojo, viene a ser lo resistente por nuestra sección, y lo de negro, que vendría a ser este, es el momento actuante, ¿no? Entonces, siempre el objetivo es estar por encima de esta línea, de esa línea negra. Eh, entonces, una vez determinado ese paso 5, que si nos quedamos aquí, vamos a este paso 6, que es determinar esto, ¿sí? Determinar ese punto. Y luego vamos a irnos a un paso 7, que es determinar cuál es la distancia de este punto a este punto, ¿sí? Este es, creo que le llaman un X1, y creo que este es creo que según la nomenclatura que le he llamado, un X', ¿sí? Eh, bueno, cuando encuentras ese 3, también vas a encontrar este valor en ese mismo paso, ¿sí? E igual, cuando encuentras este valor Vn para el S máximo, el paso 6, vas a determinar también esta distancia en ese mismo paso, ¿no? Porque están, bueno, a partir de esos valores es que uno los determina. Entonces, hasta ahí, todo claro con con ese problema. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, al menos con el gráfico, ¿no? No sé si es que les ha ayudado a entender un poco mejor o de repente los ha confundido más. No sé, Quedó alguien. claro, ingeniero. Ok. Entonces, esos son los pasos que tenemos que seguir. Y por ahí, cuando resolvamos el problema, vamos a ver un paso intermedio, que es definir esa transición, ¿no? Eh, resulta que en el problema que hemos visto, pasa de una separación de 12 centímetros a 29, ¿no? Entonces, el hecho de desarrollar una mejor transición de separación de estribos va a ir muy de la mano de la longitud de nuestra viga total. Es decir, la longitud de nuestra viga nos permite hacer una transición más o menos decente y aceptable, entonces vamos a poder hacerlo, ¿no? De lo contrario, esos cambios bruscos no significan un mayor problema. Entonces, ahora vamos a aplicar el ejemplo
con algunos cambios, ¿sí? Vamos a aplicar el ejemplo del ingeniero con algunos cambios. Eh, por ejemplo, a ver, vayamos a esta parte. Eh, ya, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a tomar el problema del ingeniero. Y aquí les voy a explicar esta hoja así para avanzar con los cálculos y centrarnos un poco más en este gráfico que es lo más interesante. Recuerden de que la línea roja tiene que superar a esa línea de fuerzas cortantes actuantes. Entonces, ese es el objetivo, es a donde vamos a tener que llegar al final como parte del diseño de las fuerzas cortantes. Entonces vamos a empezar por lo siguiente. Algunas propiedades no las vamos a cambiar de, de lo que es las dimensiones. Por ahí quizás podríamos cambiar eso, es decir, que sea 70, ¿sí? Una viga es 35 por 70 en relación de 1 a 2, y una viga que tenga una longitud de 5.5 metros, ¿sí? Luego la carga muerta que sea 6 o pongamos 7 y una carga viva de 5.8 por decir, ¿no? Entonces vamos a tener, o pongamos 6 para cambiar totalmente el ejemplo. Entonces, toda esta zona es de zona de ingreso de datos, ¿no? Es decir, con esto tenemos, a ver, ustedes me acompañan ahí de repente si tienen algo a la mano, algún programa o lo que fuese, a ver si es que está bien, puede que por ahí se me haya pasado algo, igual me comentan. Entonces, eh, para esta luz libre de 5.5 metros, es decir, de cara a cara del elemento, ¿cierto? Tenemos las siguientes cargas, carga muerta, carga viva, y para esta sección del elemento, ¿no? De la viga, de 35 por 70. Entonces, aquí también ingresamos el D', es decir, ya un valor calculado previamente, que también lo ingresamos manualmente, para hacer simplemente la diferencia entre el H menos S de prima para obtener el D. Luego, entonces, como es un ejemplo práctico simétrico, entonces la fuerza cortante en el extremo va a ser W por L medios, que es el siguiente, pero nuestro objetivo es determinar a una distancia D. Entonces, la fuerza cortante a esa distancia D viene a ser 38.3. Obviamente se espera que sea menor por la caída que va teniendo la fuerza cortante mientras mientras nos vamos acercando al centro de la luz. Primer punto. Luego, determinar la fuerza cortante del concreto, ¿sí? A través de esta expresión del 0.53, raíz de F'C, por el D, y multiplicado por el Φ, que es 0.75. Pasando a toneladas, es 12.73, y aquí obtenemos el primer valor que nos interesa, ¿no? Es decir, ese Φ versus C, 2. Entonces, esto creo, me parece que vamos a ponerlo aquí con recorte, para no pasar de aquí a este lado a este lado. Entonces, lo primero que hemos obtenido es bueno, el tercer punto, ¿no? Es este valor. El Φ, lo que puedo resistir lo concreto entre 2. Para indicar cuál es el punto eh, hasta donde requerimos, según norma, que coloquemos estribos. Pasado esto, no es necesario. Entonces ya determinamos 6.36 toneladas. Entonces, como les mencionaba, en ese mismo paso 3, nosotros vamos a determinar esa distancia, es decir, desde la cara de apoyo hacia ese punto, cuál es la distancia en la que debo colocar estribos, ya sea de 2 separaciones, de 3 separaciones, considerando 4 separaciones. Entonces, hacemos una relación de triángulos, ¿no? Como lo han visto en el ejemplo, de manera que determinamos este X'. Y este X' viene a ser 240, ¿sí? Este 240, si nosotros vemos la luz,
sería 250, 275, ¿no? Entonces 275 sería la distancia de L medios. Entonces tenemos a 240 es donde nos dice, ¿sabe qué? Hasta aquí pueden colocar estribos, de aquí para adelante no se requiere. Entonces ese es el paso 3. Luego el paso 4. El paso 4, como recordarán, va a depender de esto, ¿no? ¿Qué tanta fuerza cortante se le está asignando al acero? Básicamente en eso consiste. Tenemos que ver si es que obviamente da la diferencia, ¿no? Eh, una vez que determinamos esa fuerza cortante y con la fuerza cortante última que hemos encontrado, podemos determinar la fuerza eh, que va a tomar el acero. En este caso es 33.87. Entonces, ese 33.87 vamos a usarlas para poder comparar con los otros valores. Es decir, la expresión determinada por el 1.1 raíz de F'C por el B y el D nos da este valor. Y bueno, a primera vista nos damos cuenta de que este BS es menor a esta expresión. Por lo tanto, se permiten separaciones de hasta D medios, ¿sí? Y si cayésemos en esta región, entonces nuestra separación máxima sería de D cuartos o menor a 30 centímetros. No es nuestro caso, pero puede darse y podemos lograrlo cambiando algunos valores para ver cómo va cambiando esto. Entonces, considerando esto, si caemos en uno o en el otro, aplicamos unas condicionales y bueno, obtenemos la separación máxima eh, que debemos considerar, ¿sí? Entonces luego aquí tenemos un espaciamiento inicial, que vamos a calcularlo. Las varillas que van a usarse son, bueno, las que se usan, mejor dicho, comúnmente, son las de 3 cuartos, la número 3, la número 4, con su siguiente área y diámetro. Bueno, está ahí de manera no necesariamente la vamos a usar para tener una idea y poder ingresar aquí los valores, ¿sí? ¿Cuántas varillas resistentes a corte vamos a tener? Entonces tenemos dos de 3 cuartos, de 3 octavos, entonces la que seleccionamos. Y eh, considerando este VD, ¿sí? En el gráfico, es donde determinamos cuál es la separación que requerimos de en ese primer tramo, ¿sí? En ese tramo de S1. Es decir, ese tramo de qué separación necesitamos para poder alcanzar esto. Entonces, esa separación inicial de los estribos se determina a partir de esta fuerza cortante que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? A ver. Bueno, aquí está jalado de aquí el área. Bueno, podríamos tomarlo acá sin ningún problema. Eh, Vamos a ponerlo aquí para que tenga orden. Vamos a tener lo mismo, ¿ok? Entonces aquí, como sabrán, es la V por el FY por el D entre la fuerza cortante, ¿no? Que se le está asignando al acero. Entonces con eso determinamos que esa separación es de 11 centímetros. ¿Correcto? De 11 centímetros. Entonces, en esta primera zona, vamos a usar estribos de 11 centímetros hasta alcanzar este punto en donde se obtiene la fuerza cortante máxima y en donde a partir de ahí se va a definir la separación máxima. Es decir, pasar de una separación S1 a una separación máxima en ese punto X1. Entonces, cuando tenemos esto, ya podemos eh, definir, ¿no? Un poco nuestras separaciones iniciales y lo que queremos desarrollar a lo largo de la vida. Entonces, el otro paso, como lo mencioné en el gráfico, es determinar es la fuerza cortante considerando el máximo espaciamiento, ¿sí? Es decir, este momento nominal considera el aporte del concreto, que no cambia, ¿sí? El aporte del concreto no va a cambiar, pero sí lo que vamos a agregarle es
el aporte de la resistencia de los estribos para una separación máxima de 31.57. Entonces, usando esa separación, determinamos esa fuerza cortante de 21.68. Obviamente, menor a lo que podríamos resistir o claro, a lo que tenemos a la distancia D, ¿no? Que es con el que empezamos a diseñar todo. Entonces ese 21.68, y una vez teniendo ese valor, determinamos el X1, ¿sí? Que es este X1 que vemos aquí en la gráfica, y terminamos y llegamos a que es 1.55. Entonces ya tenemos las dos distancias, ¿no? El X raya, que vendría a ser 240, y el otro que es 1.55, que es hasta donde llegamos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la longitud en donde vamos a desarrollar esa separación máxima? Sería la diferencia, ¿no? 240 menos 1.55. Entonces tenemos 85 centímetros en los cuales vamos a desarrollar esa separación máxima. Entonces, eh, hay que tener en cuenta esa longitud, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, entre el punto, bueno, en lo que hemos determinado el punto 6 y punto 3, vamos a tener 85 centímetros en los cuales vamos a definir o vamos a considerar estribos cuya separación va a ser máxima. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Todo claro? Hasta ahorita no estoy haciendo algo nuevo, simplemente haciéndole recordar algunos puntos y un poco la secuencia que deben seguir. Eh, pero igual, en caso haya dudas, igual, no duden en hacerlo. Eh, entonces, aquí, normal, es lo que hemos venido haciendo hasta el momento. Luego, la fuerza cortante, considerando un espaciamiento en particular. Aquí es lo mismo que este tramo, solamente que vamos a ingresar los valores aquí, que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, aquí es el X total, aquí me olvidé de colocar. Con una hoja de ustedes que hagan, ustedes van a poder hacer eso y de manera visual es mejor hacer la visualización. En este X total vamos a ver cuál es nuestro valor que vamos alcanzando a medida que vamos definiendo las separaciones, ¿sí? Por ejemplo, el primer estribo está a 0.05 centímetros, ¿correcto? Entonces luego tenemos una separación que en nuestro caso es de 11, pero nosotros podríamos tomar sin ningún problema 10 centímetros, ¿sí? Esta es nuestra primera definición como diseñadores de lo que queremos inicialmente. Entonces 10 centímetros. eh, Vamos a hacer el cambio. Ok, 11 vamos a dejarlo ahora y vamos a ver cómo es que va cambiando la gráfica. Automáticamente, cuando defino este 11 centímetros, determino la fuerza cortante aportada por esta separación, ¿sí? Porque el área del acero es la misma. Y automáticamente obtengo esta fuerza cortante eh, total, ¿no? Es decir, por el aporte del concreto y el acero. Y nos podemos dar cuenta de que 38.4 supera al 38.13 que tenemos aquí, ¿no? Que es con el que empezamos a diseñar todo. Entonces, por ahí vamos bien, estamos cumpliendo con esa primera parte, ¿no? Entonces, el tema aquí es mover manualmente o indicar manualmente cuántos estribos con esa separación queremos. Entonces, eh, ahí hay que darnos cuenta con este punto, ¿no? Es decir, hasta el X1 yo necesito usar, o bueno, yo estoy considerando usar esa separación, ¿no? Esa separación inicial. Entonces, hasta ese X1 yo considero que debo llegar a 1.55. Entonces, yo debo agregar los estribos suficientes para yo llegar a 1.55 a ese nivel, ¿sí? Entonces, de repente con 3 no basta, de repente con 8 sí, tampoco, con 12, con 14, y ahí, ¿cierto? No sé si llegan a ver, con 1.48 no estoy llegando con los 3 estribos, pero con 14 sí.
y estoy superando un poco la longitud en donde debería desarrollar ese espaciamiento 1, ¿cierto? Entonces ese es el primero. Luego, eh, vamos a hacer una transición bastante brusca, es decir, de los 11 centímetros vamos a pasarnos a los 20, a los 31 que nos indican acá, pero obviamente no vamos a usar 31, vamos a usar 30, y vamos a ver ese cambio, ¿sí? Entonces, ahí tendremos que fijarnos para el X total, llegar a un X', y ese X' hemos determinado que es 240, ¿sí? Entonces, aquí si colocamos 2, vamos a tener un X total de 219, el cual es menor a 240, entonces no estamos llegando, entonces tenemos que usar 3 varías, diré 3 espaciamientos para poder cubrir esa longitud de X'. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? El gráfico, vamos a tener aquí lo siguiente, aquí vamos a tener el momento, a ver, este tendría que ser el de acá, ok, ujú, ¿sí? Este son el gráfico para las fuerzas cortantes actuantes, el B2, que vendría a ser la fuerza cortante en la cara del apoyo, y esta ubicación que vendría a ser el centro de la luz, ubicar o indicarle una fuerza cortante igual a C, ¿sí? Entonces con esos dos puntos yo defino mi, mi porción de diagrama de fuerza cortante. Entonces, ¿qué vemos, no? Aquí a simple vista podemos darnos cuenta de que para empezar, nuestro D vendría a ser 63.13 centímetros. Entonces, eso quiere decir de que nuestra fuerza cortante no va a cubrir la cortante que tenemos en esta cara de apoyo, porque no estamos empezando con esa fuerza cortante, sino estamos empezando con una fuerza cortante a una distancia de 63 centímetros. Entonces, nuestra verificación de que lo rojo supere al azul deberíamos hacerlo a partir de este punto, porque desde ahí es donde estamos haciendo el diseño, desde ahí estamos partiendo con el diseño, ¿sí? Entonces, eh, vemos de que a partir de este punto estamos considerando una separación de 11, suficiente para cumplir eh, esta demanda, ¿no? A esa distancia de 38.13, estamos con 38.4, entonces vamos bien. Eh, tenemos una resistencia constante hasta un punto, hasta la distancia x1, que vendría a ser esta, y luego en la distancia x1 consideramos un nuevo espaciamiento, un espaciamiento de 30 centímetros, el cual vamos a prolongarlo hasta esta distancia, ¿sí? Hasta esa posición, que vendría a ser nuestra posición x raya, que vendría a ser el punto hasta donde la norma nos indica que usemos estribos, o hasta donde nos indica que coloquemos estribos, al menos con la separación máxima. Y a partir de aquí, para la derecha, no estaríamos en la obligación de colocarlo, pero igual se suele prolongar, ¿no? Esos estribos, esa separación máxima a todo lo largo, ¿no? En el centro de la luz. Entonces, es eso, la comparación que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, si es que nosotros, ahora, nuestra idea sería no hacer una transición muy brusca, ¿no? De pasar de los 11 a 30, de repente puede verse raro. Entonces lo que vamos a hacer es crear una transición de 20 centímetros, ¿sí? Es decir, vamos a definir una separación de 20 centímetros intermedia entre ambos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Aquí de frente determinamos una fuerza cortante con el espaciamiento máximo, pero aquí en este otro lado nos da la opción de determinar la fuerza cortante dado a un espaciamiento definido, ¿no? Por nosotros, ¿no? Por el usuario. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos de que el siguiente espaciamiento que voy a usar después de los 11 centímetros van a ser los 20, ¿sí? Y resulta que tengo
A ver, ok, ok, a ver, podría ser, vamos a hacerlo para que sea un poco mejor. Ya, yo creo que ahí. Trabajemos con 15 por ahora, para, y hagamos, oh, no hay problema, hagamos los dos para poder ver la diferencia. Entonces vamos a hacer tres separaciones de 11, que es el inicialmente que se ha definido, luego vamos a usar una separación de 20 y finalmente una separación de 30. ¿Sí? Entonces, aquí agregamos una fila de 20, una separación de 20 y aquí una separación de 30 y tenemos lo siguiente. Entonces, lo primero, eh, para empezar, va a aparecer una plataforma adicional, porque ya estamos usando tres separaciones distintas, ¿correcto? Lo otro, eh, aquí tendríamos un X más, es decir, si es que tenemos lo siguiente, vamos a copiar este en uno nuevo, ¿ok? Entonces, aquí aparecería uno más. Este no vendría a ser, bueno, podría ser nuestro X1, ¿sí? No hay problema. Pero tendríamos que determinar otro más que es en donde se quedó el ingeniero en su último problema, ¿no? Un X asterisco, que va a ser eh, aquel que nos limite, mejor dicho, aquel que indique un cambio de separación, ¿sí? Es decir, este está determinado con un S máximo, pero acá yo puedo calcular un momento nominal para para una separación en especial, ¿no? En este caso, esto vamos a determinarlo para una distancia de 20 centímetros. Entonces, con eso determinamos este punto. Entonces, con eso vamos a determinar un X asterisco y indicar, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a indicar que en esto vamos a usar una separación 1, en este otro vamos a usar una separación 2, y en este otro tramo vamos a usar una separación máxima. ¿Correcto? Ya no vamos a tener este otro, ¿no? Es decir, pasarnos de uno al otro directamente, sino hacer esa transición, un S1, un S2 y un S máximo. Entonces, pero para eso debemos determinar ese punto, ¿sí? Y a qué distancia está ubicado, para poder indicar esa cantidad. Bueno, entonces pasamos a ver eso, ¿no? Vemos de que para ese 20 centímetros, ese X asterisco es 1.26. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? De que vamos a usar estribos de 11, de separación 11, hasta llegar hasta una distancia de 1.26. Entonces, eso quiere decir de que vamos a reducir esa cantidad de estribos. Vamos a usar posiblemente 12 menos 11, exacto, ¿sí? Eso quiere decir de que vamos a usar 11 estribos de 11, desplazamiento 11, porque verán de que estamos llegando a esa distancia X, considerando esa cantidad de estribos, ¿no? 1.26, ¿correcto? Entonces, siguiente paso. Eso es para llegar a la separación de estribos de 20, ¿sí? Ahora los estribos de 20 van a desarrollarse en una longitud tal que se alcance a una posición que ya la habíamos visto aquí, ¿no? De 240, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que llegar a una distancia de 240, aumentando la cantidad, ¿no? Vamos a colocar 5, estamos en 226, hay que fijarnos aquí en esta posición, le agregamos uno más, y efectivamente estamos con los 246 que habíamos pensado inicialmente, ¿no? Y finalmente, vamos a usar estribos para llegar a la mitad no a la mitad, sino a ver. Ah, no, disculpen, aquí estoy hablando mal. Este 1.26 es hasta donde debemos llegar con el espaciamiento 11, y el espaciamiento 20 debemos llegar hasta esta distancia, 1.55, ¿sí? Que es el que determinamos, que es el X1.
¿cierto? Entonces aquí no son 6 en realidad, aquí posiblemente sean 2, ¿sí? Vamos a tener 2 para poder cubrir, llegar a esta zona, ¿no? Y finalmente, vamos a usar 30 hasta la posición X raya, ¿no? Que es la posición hasta donde la norma nos pide la ubicación de estribos. En este caso sería 240, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos menos, ya no 4, quizás 3, o por ahí 2 quizás. Obviamente en 2 no cubrimos, vamos a usar 3, y tenemos lo siguiente, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra nueva distribución, considerando una transición de, de 20 centímetros como una transición intermedia. Eh, entonces, y luego hacemos este gráfico de los puntos, ¿no? Igual, la comparación entre lo resistente y lo actuante debería hacerse a partir de una distancia D, que es con la que se parte para el diseño. Y luego tenemos esta curva, esta gráfica, ¿no? Que nos da una mejor idea y vemos que tanto superan a la fuerza resistente y a la fuerza actuante, ¿no? Vemos que en este punto estamos al límite, ¿no? Es decir, estamos cumpliendo ahí, demanda-capacidad tienen los mismos valores. Y aquí podemos ver en ese punto de que la capacidad está superando ligeramente a la demanda. Si hacemos una comparación a ese nivel de abscisa, entonces vemos que estaba superando ligeramente y por ende va a superar a todo lo largo. Eh, entonces, ese es un caso, ¿no? Ahora podemos hacer lo otro, ¿no? Es decir, ya no trabajar con 20, sino trabajar con 15, ¿sí? Entonces, ahora la separación de 11, de estribos con separación de 11, tendría que llegar hasta 1.1 metro, perdón. Entonces aquí tendríamos que reducir, eh, tendríamos que llegar a quizás a 8, no, a 9, ¿correcto? 9 estribos para superar, para alcanzar el metro que nos indica aquí. Luego aquí vamos a tener una separación de 15. Ahora tenemos que llegar a 1.55. Entonces, eso quiere decir de que vamos a tener más estribos en esa zona intermedia, ¿correcto? Porque estamos reduciendo la separación en comparación a lo que hemos tomado, ¿no? Pasar de 20 a 15 va a indicar de que esta línea se mueva más a la izquierda y tengamos una transición mayor de estribos, ¿no? Vamos a ver cuando aumentamos aquí cómo es que esta zona de transición empieza a ganar terreno. Entonces vamos a colocar aquí, eh, a ver, para llegar a 1.55 nos faltarían 2 más, ¿correcto? Entonces estamos llegando ahí, ok, con 3, no, con 3 estamos al límite, entonces con 4 podríamos trabajar. Y finalmente para llegar a 2.50 a 2.40 necesitaríamos no 2 igual a los 3, ¿sí? Pero casi siempre vamos a llegar antes de este centro de la luz. Y así sucesivamente. Y aún así, si es que queremos agregar uno más todavía, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Eh, yo quiero agregar uno 20 y uno de 30, ¿sí? Entonces hacemos lo siguiente. Eh, ahí ya, pero aquí no lo tengo graficado, pero podríamos hacerlo. Aquí tengo de 20, ¿ok? Ese es el primer punto 15, donde debería llegar a 1.04. Ahora con estos de 15 debería llegar hasta una distancia 1.26. Entonces aquí necesitaría posiblemente 2, ¿sí? Para superar el 1.26, que es mi límite. Luego, tendría que distribuir estribos a cada 20 hasta llegar a una distancia de 1.55, que también serían 2, ¿sí? Porque con uno me parece que, no, con uno también llego. Pero ya definir un estribo con una separación ya resulta no práctico, ¿no? Pero igual lo estamos colocando a manera de ejemplo. Y finalmente, para llegar a los 2.40, eh, necesitaríamos 3 de estos, ¿no? Entonces, finalmente aquí tendríamos lo siguiente. Creo que aquí está.
Bueno, aquí está jalando estos valores. Ya. Ujú. No, acá faltaría uno más. Para tener la figura completa. Ok. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, este sería el diseño de la fuerza cortante con 3 transiciones, ¿no? La primera, calculada para el BU en la cara del apoyo. La segunda, considerando una separación de 15. Esta pequeña transición considerando una separación de 20. Y finalmente, considerando una separación máxima, que vendría a ser 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, esto resultaría menos práctico porque indicar un estribo de 20 centímetros en esa zona no vendría al caso, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo es que gráficamente podríamos verificar de que estamos cumpliendo, de que la demanda supera la capacidad, de la capacidad supera la demanda, perdón. Entonces, yo le recomiendo que haga una hoja bastante parecida, mejorada. Obviamente esa está bastante simple y bastante manual. Por ahí pueden automatizar algunas cosas. Y eso, ¿no? Yo les recomiendo eso, de que hagan sus hojas, porque la mente es frágil y cuando acaben el curso o el ciclo, al siguiente se van a olvidar y repasar nuevamente les va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Eh, Hagan sus hojas de cálculo para todos los temas que se están viendo en concreto y los demás cursos, obviamente. Pero, por ejemplo, esa es una hoja de cálculo que yo lo hice estando en la universidad, solo que lo he adaptado un poco a lo que el ingeniero eh, lo ha, lo ha explicado en clase, pero la base, el tema de la gráfica y todo, es como yo lo hacía en la universidad y cómo lo trataba de, en estos casos, comprobar, ¿no? Eh, y eso. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? ¿O quedaron más confundidos? ¿Sí? ¿Alguien? Todo claro, ingeniero. Buena explicación. Muchas Ok, gracias. ok, gracias. Eh, entonces, no sé, vamos a tomar la asistencia ahora, si es que no hay mayor dudas, mayor consulta. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Ese gráfico que hizo ya considera ya las amplificaciones que se pueden producir durante un sismo. No, buena pregunta. Eh, Cuando hacemos esta gráfica de la demanda, está únicamente considerando estas dos cargas, ¿no? De carga viva y carga muerta, ¿no? Que son cargas de gravedad. Por ahí cuando aparezcan cargas sísmicas, van a aparecer, posiblemente van a reducirse los momentos en un lado y en los otros van a aumentarse, va a haber una desigualdad de fuerzas cortantes, pero el procedimiento va a seguir siendo el mismo, con la única consideración de que, me has hecho acordar, de esta norma, ¿no? De esta parte de la norma, en la cual debemos considerar, hay sistemas, aquí, eh, algún interesado de repente si quiera leer esta parte, es muy interesante. Eh, Aquí definen unos sistemas estructurales de pórtico de concreto armado, otro sistema estructural de muros de concreto armado, y otro sistema que es un sistema intermedio, que combina muros y pórticos, ¿no? Entonces, aquí te dan unas indicaciones de esa separación. Es decir, porque es muy probable que cuando diseñemos por sismos tengamos esta situación, ¿no? Tramos en los cuales nuestra capacidad supere la demanda en ciertos tramos, pero ya viendo desde el tema sísmico, eso no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es de que, o asegurar, mejor dicho, de que esta separación inicial eh, cumpla con lo que nos diga la norma, ¿no? Es decir, en este caso, que cumpla con ser menor a 6 veces la varilla del refuerzo principal. Entonces, y también te dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ir a esa parte. Por ejemplo, esta, ¿no? Entonces, este es para un sistema, eh,
Requisitos para vigas y columnas de los edificios con sistema resistente a fuerza de muros estructurales, ¿sí? Es decir, de muros estructurales o dual tipo 1. Me parece que aquí hay otro para... Ya, no, vamos al siguiente. Ese es para un caso. Es el mismo para el otro, pero vamos a ver. Ya, ok. Acá tenemos otro. Requisitos para vigas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos duales tipo 2. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Nos indica esto, por ejemplo. Hay que darle importancia a esta parte, ¿sí? Que nos dice, mira, los estribos serán como mínimo de 3/8 para barras longitudinales de hasta una pulgada de diámetro y de media para varillas longitudinales de mayor diámetro. Para empezar, primer cambio. Lo que nos dijo el ingeniero Gallardo es usar varillas de 3/8 hasta varillas número 10, ¿correcto? Entonces, eso posiblemente sea una actualización, el cual no se comprendía aquí en esta norma. Pero cuando yo llevé el curso, también me explicaron de esa manera, guiándome de esta norma, pero ustedes pueden verificar eso que recomienda el ASI en su nueva versión y hacer una comparativa entre lo que tenemos en esta norma peruana, que es bastante antigua, que es del ASI 2005, 2000 tantos, comparada con una actual, ¿no? Que está en la versión 2018, si mal no recuerdo, el ASI. Entonces, hacer una comparación. Entonces, por ahí hay una pequeña diferencia con lo que han visto hasta ahora. Luego, el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros de la cara de apoyo. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder de estos 4 límites. El primero, de cuartos. El segundo, 8 veces el diámetro de las varillas. ¿Sí? Aquí donde les mencionaba de que en el ASI, en la nueva versión, ahí indican 6 veces el diámetro de las varillas. Entonces, ahí también hay una pequeña diferencia. Es decir, la separación es menor, te restringe mucho más en el ASI, en ese capítulo. En el ASI, apunten, está en el capítulo 18, es su equivalente al capítulo 21 de la E060. Entonces, ahí también les recomiendo a que lo revisen. Y si es que no tienen el ASI actual, me consultan y yo les puedo compartir ahí por el grupo. Y bueno, aquí hay otro, 24 veces el diámetro de la barra de estribo, es decir, de 3/8 o de media, según tengamos, y 30 centímetros como máximo, ¿no? Entonces, tomamos el menor de estas 4 condiciones y es la que vamos a usar en una longitud de confinamiento, ¿sí? Entonces, como se podrán dar cuenta, aquí en ningún momento estamos usando la fuerza, la demanda para definir el espaciamiento. Estamos definiendo la separación máxima en función al comportamiento sísmico que van a tener esos elementos. Entonces, es otro enfoque. Y aparte, ya tenemos la separación definida, ahora tenemos que indicarle en qué longitud vamos a desarrollar esa separación mínima o máxima, diré, para poder garantizar una zona de confinamiento. Y nos vamos a este punto, ¿no? Debe estar aquí. Debe estar en esta parte, qué raro. A ver, a ver. Mm, ya. Así como eso, por ejemplo. Así como esta. Por ejemplo, esta es una longitud de confinamiento que se indica aquí en la norma, ¿no? Dice que debemos usar esa cantidad de estribos, por decir, una longitud la cual es que sea la mayor dimensión de la sección, es decir, si tenemos 30 por 70, entonces en una dimensión de 70, a un sexto de la luz libre del elemento, ¿sí? Es decir, si tenemos 3 metros, o sea, en 50 centímetros, usar esa separación mínima. Y por último, ese 50 milímetros, ¿no? En este caso se recomienda tomar la máxima, ¿no? Porque nos va a permitir tener una zona de confinamiento mucho mayor, una longitud de confinamiento mucho mayor. Entonces, eso también nos indica aquí en la norma, dependiendo del sistema, bueno, dependiendo del elemento estructural y las cargas que soporta, ¿no? Entonces, eso quizás lo podemos ver en otra clase con más detalle. Es un capítulo bastante extenso e interesante, así que no me gustaría abordarlo así de manera rápida. Y bueno, otras consideraciones, ¿no?
de lo que ustedes van a escuchar de aquí en adelante, ¿no? Este criterio de viga fuerte, viga débil, columna fuerte, viga débil, perdón, en donde garantizamos de que el momento nominal de los elementos que concurren en un nudo, o sea, de las columnas, el momento nominal, el momento resistente de las columnas que concurren a un nudo, sean mayor a los momentos nominales de las vigas que concurren a ese mismo nudo. ¿Eso con qué idea? De que cuando ese nudo presente daño y daños en sus alrededores, no comprometa los elementos verticales, porque los elementos verticales, o mejor dicho, el daño de los elementos verticales eh, pueden provocar inestabilidad y posibles colapsos, ¿no? A diferencia de elementos horizontales, como es el caso de las vigas, losas, que pueden fallar, pero no comprometen la estabilidad de la estructura. Entonces, esa parte de verificar ese criterio de viga fuerte, no, perdón, columna fuerte, viga débil, también está explicada en esta parte, ¿no? También la pueden revisar. Pero como les comento, me gustaría abordarlo con mayor detalle más adelante. Entonces, si no hay mayor duda, vamos a tomar la asistencia, a ver, así de manera rápida. Ah, bueno, a todos les ha marcado asistencia, no sé por qué. Allá. ¿De repente entró el ingeniero Gallardo? No. Bueno, a todos se le ha marcado asistencia. Bueno, no sé, supongo que por defecto, eh, porque el ingeniero Gallardo no puede entrar a marcar asistencia en este horario. Bueno, bueno, ya está marcado para todos, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ya está. Entonces, muchachos, muchas gracias y nuevamente disculpen por la tardanza. Espero que la siguiente no haya problemas, sobre todo con la práctica. Eh, que tuve que buscar una conexión, un puerto para poder conectarme. Así que nuevamente disculpen y nos vemos la siguiente semana. Cuídense, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hola, ingeniero, gracias. Saludos. Hasta luego, hasta el Gracias, lunes. ingeniero. Hasta luego, nos vemos, gracias.